Buenos días. El doctor Alberto Berhovsky, matemático mexicano destacado, que trabaja en el Instituto de Matemáticas de la UNAM en Cuernavaca, pero ha trabajado en el Cinvestav, en el Politécnico, en ICTP en Trieste. Es una persona llena de energía y cualidades. Déjenme compartir con ustedes algunos momentos que he tenido con él. Yo la primera vez que lo vi, yo era estudiante de licenciatura y él acababa de regresar de hacer un doctorado en el extranjero y dio una conferencia en el Congreso Nacional de Puebla, en la biblioteca esa palafoxiana, creo que se llama, y yo no lo conocía, y vi a esta persona que nos estaba explicando los exponentes de Lyapunov, que por supuesto no entendí de qué se trataba, pero lo que me impresionó inmensamente es la pasión y la energía y la entrega que le daba él a su conferencia y el mundo tan rico de matemáticas en el que se veía que obviamente vivía. Esta imagen nunca se me ha podido olvidar y la tengo muy presente. Por otro lado, creo que seguro en México, pero muy posiblemente en todo el mundo, no haya una persona más capacitada para hablarnos de Henri Poincaré. La carrera matemática de Alberto Berhovsky ha seguido, si no me equivoco, todas las líneas que siguió Henri Poincaré, desde dinámica, geometría, topología, y en ese sentido es un hijo predilecto de Henri Poincaré. Así como hay gente que es guadalupanos, pues él es poncaresiano. Así que por favor, Alberto. Muy bien, está bien. Bueno, quiero empezar por agradecer infinitamente al CIMAD por invitarme. Es una institución que conozco prácticamente desde su fundación, desde que estaba en la antigua casa del Conde de la Valenciana. He visto su progreso ascendente. Es un lugar extraordinario para visitar y donde tengo muchos amigos, colegas, colaboradores. Y agradezco muchísimo también a Javier por sus palabras tan bellas y realmente me siento conmovido. Y efectivamente, soy de los que creen que la matemática es muy universal y lo que voy a hablar, de hecho, está muy relacionado con la plática precedente, la bellísima plática de Alicia Wittgenstein, pero eso se debe a que Poincaré era tan universal que no es sorprendente que haya una conexión entre una práctica y la siguiente que involucra a Poincaré. Y yo me recuerdo que cuando era estudiante de la Facultad de Ciencias, yo había oído de Gauss, había oído de Euler, y había por ahí oído, otras veces en la facultad había físicos, había oído de Poincaré por ahí, ¿no? Y cuando yo fui alumno de Solomon Lefschetz, tuve la fortuna de ser alumno de Lefschetz, un gran matemático, pero como veo muchos jóvenes aquí, no soy del siglo XIX, soy del siglo XX. Eso porque cuando habla uno de Lefschetz piensa que es el pasado remoto. Él nació en 1883 y de pronto Lefschetz hablaba de Poincaré. Cada segunda palabra que decía había el nombre de Poincaré porque estaba involucrado en absolutamente todo. Y de hecho muchas de las cosas de que habló Alicia Wittgenstein están relacionadas con lo que voy a hablar ahora. La geometría no euclidiana, y de hecho, por ejemplo, la relación con la relatividad también. Einstein llegó muy cerca, pero le faltó esa parte física. Poincaré llegó muy cerca a crearla. Poincaré escribió E igual a mc cuadrada, nada más que pasó la c del otro lado y puso m igual a, bueno, dividió entre m o algo. Pero en fin, les voy a hablar ahora de Henri Poincaré y la geometría no euclidiana, y en este sentido, sí, ¿está mal? No, con este puede pasar la presentación. Ah, sí. Aquí.
Ahí está para adelante, sí. Perfecto. ¿Apunto para allá? Ah, sí, porque ya está el cerebro, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, ¿cómo me gustó la explicación de Alicia Lichtenstein? Es la inteligencia, el cerebro, es el universo explicándose a él mismo o a ella misma. Entonces me encantó porque es la exteriorización del universo, ¿no? Bueno, entonces ya regreso a lo que estoy hablando, ya me estoy saliendo de la... Entonces, 42 años ya, y entonces vamos a empezar con nuestro héroe común, Henri Poincaré. Entonces tengo que apuntar para allá. Este es Poincaré, más o menos maduro, y realmente Henri Poincaré fue uno de los grandes científicos de todos los tiempos, es de los últimos científicos totalmente universal. Sus contribuciones abarcan muchísimas áreas del conocimiento, como son la matemática y la física, la ingeniería y la filosofía, entre otras, y su influencia continúa hasta nuestros días, y muchos de nosotros seguimos trabajando en temas iniciados por él. Por ejemplo, aquí yo puedo pensar en Javier Gómez Montt, claro, también es riemanniano, guadalupano, pero también riemanniano, y puedo pensar en Omegar, puedo pensar en Javier, en Jorge Olivares, para mencionar solo tres, y toda su escuela. Y todos ellos son, en un cierto sentido, herederos de Poincaré, así como de Riemann. Y no es sorprendente, entonces, que me guste hablar de esto. Entonces, este es Poincaré. Y, otra vez. Aquí el bebé Poincaré a los 7 años. Poincaré nació en la ciudad de Nancy el 29 de abril de 1854 y falleció en París el 17 de julio de 1912. Murió de una causa, después de una operación pequeña. Con la medicina actual pudo haberse salvado y pudo haber vivido muchos años más, pero falleció. Desde muy pequeño demostró, como todos los genios, muchos de los genios, demostró dotes en casi todas las actividades, pero no era muy buen dibujante, pero era, aunque en su mente era excelente dibujante, tenía una imaginación prodigiosa. En el liceo en Nancy, que ahora por cierto lleva su nombre, sacó las mejores notas en todas las cosas. Aquí tenemos a Poincaré haciendo su primera comunión, pero resulta que cuando era muy pequeñito le dio difteria y estuvo en cama 9 meses, por lo cual era muy tímido, era un poco tímido, ensimismado, era un poco irascible. Un poco más adelante vamos a ver cómo era, vamos a hablar un poco de su personalidad, que es interesante. Entonces aquí lo tenemos vestido con su traje de primera comunión, listo para realizarla. A ver, un momento. ¿Hacia dónde? ¿Hacia allá? ¿Ya pasó dos o una? Una, ok. En el curso de los 11 años en que estuvo en esta escuela, liceo, Poincaré demostró ser uno de los mejores alumnos en casi todas las materias que estudió. Su profesor de matemática lo descubrió como un monstruo, al haber sido increíblemente inteligente y monstruo de las matemáticas, y esto se ve respaldado porque ganó premios en el concurso general, que en Francia son bastante difíciles, Poincaré se graduó del liceo a los 17 años en 1871 con el grado de bachiller en letras y ciencias. Aquí les muestro unos pequeños garabatos cuando era estudiante en su clase. Interesante ver sus dibujos, qué cosas pasarían por su mente, un círculo, un triángulo, algo fascinante. Yo me pasé mucho tiempo analizando lo interesante de las ideas. Son garabatos de un futuro genio en la escuela, ¿no? Y eso porque quiero hablar un poco de su vida personal, aparte de sus matemáticas. Porque, ya está. Este interesantísimo, miren, toda la información que tiene. Proyecciones geográficas, semicírculos, intersecciones, garabatos aquí, garabatos allá, gráficas. Súper interesantísimo, ¿no es verdad? La imaginación de un niño
creativo. Qué bueno que sobrevivió esta hoja, de hecho. Aquí lo tenemos ya, un poco más joven. En los años 72-73 se dedicó a estudiar para hacer el examen de admisión en Grande École, porque las grandes escuelas francesas son fundamentales para progresar. Se puede decir que es un poco elitista y es la única manera, en cierto sentido, de progresar rápidamente en la academia, en la sociedad francesa. Y entonces tenía que hacer sus estudios. Y aquí lo ven, jovencito, creo que tenía 15 años. Y finalmente ocupó el 5º lugar en la entrada de la École Normale Supérieure y el primer lugar en la École Polytechnique, porque ahí se hacen los exámenes para entrar a varias, ¿no? La École Normale Supérieure, Polytechnique, etc. Y es conocido que la mejor nota obtenida en la historia de la École Polytechnique es la que obtuvo Poincaré a los 19 años. Y claro, como les recuerdo, la École Polytechnique es realmente una escuela militar. No era muy militar que digamos Poincaré, pero aquí lo vemos con su uniforme, tenía que portarlo. Bueno, realmente no entra como matemático, sino entra como ingeniero de minas. Y entra a la École des Mines de París, donde obviamente lo que más le apasiona es la cristalografía, teoría que lo inspiró a tener constante interés en la teoría de grupos, porque más adelante voy a presentar teselaciones, mosaicados del plano de Poincaré, que son cristalográficos, y obviamente su amor por la cristalografía se ve reflejada en los dibujos que hizo. Bueno, y entonces sin pedir permiso para seguir lecciones, Poincaré obtiene su diploma en matemáticas en la Facultad de Ciencias de París en agosto de 1976. Y durante los 2 primeros en la Escuela de Minas, Poincaré prepara su doctorado y el maestro de Poincaré, de doctorado, es ni más ni menos que Charles Hermite, que otro gran matemático francés, se le conoce por tantas cosas. Porque, por ejemplo, aquí una cosa que yo a veces me salgo un poco de lo que estoy de la partitura. Una cosa que me dio mucho gusto saber es la importancia que tuvo Poincaré en teoría de números, por ejemplo. Él es el que se le ocurre cómo, usando geometría, ver que el número de puntos racionales en una cierta curva con coeficientes enteros es finito, que va a motivar muchísimo a Mordell, André Weil, y todo eso culmina hasta Andrew Wiles, y lo más fabuloso, el último teorema de Fermat. En eso tiene que ver Poincaré, hasta con eso tiene que ver. Entonces, Hermite recuerda que demostró, entre otras cosas, miles de cosas, pero demostró la trascendencia de E, la base de los números naturales, y otras muchísimas cosas. Es conocido por los matrices hermitianas, polinomios de Hermite, y solamente digo las cosas que todo el mundo sabe, pero su trabajo es monumental. Entonces lo hizo tras de él. A ver, un poco. No siento como... Ahí está. Écola. Todo el mundo tiene que hacer una tesis, incluyendo a Henri Poincaré. Y aquí tiene una copia de su tesis. Defendió su tesis el 1 de agosto de 1879 en la Facultad de Ciencias, teniendo como unidades ni más ni menos que a Bonnet, el de Gauss-Bonnet, a Bouquet y Darboux. Y su tesis extiende algunos resultados de Briot-Bouquet, de ecuaciones diferenciales, ordinarias y a ecuaciones derivadas parciales. El reporte de Darboux sobre los resultados, se lo pueden sacar, se encuentra en línea. Es muy positivo, pero dice que no redacta muy bien, que digamos. Pero obviamente le da una nota, obviamente pasa su examen. Esta tesis la pueden conseguir y descargar en línea, es muy bonita. Contiene muchas cosas en las que trabajamos. Por ejemplo, en lo que hemos trabajado a Javier, tuvo influencia en México con López de Medrano, y a muchas teorías que hemos sacado con sistemas. Entonces, son sistemas de ecuaciones diferenciales en el dominio de los números complejos, y
se produce una gran cantidad de geometría y cosas fabulosas que van a dar variedades históricas, geometría compleja, increíblemente, y todo eso sale de la tesis de Poincaré que realizó. Debo apuntar a dónde. Ah, ahí está. Bueno, aquí tienen ustedes las firmas de Darboux, aquí ven Darboux. Bueno, y es la carta que ya les dije muy rápidamente, que realmente es sumamente buena la tesis, pero el joven no redacta muy bien, que digamos, que les va a pasar mucho a... Veo aquí muchos jóvenes que seguramente algo así les va a pasar, pero si dicen que lo que están haciendo es matemáticamente bueno, muy bien. Pero también hay que saber escribir un poco. Vamos a ver un poco de la personalidad y la vida profesional. ¿Quién era Poincaré? ¿Cómo era su carácter? ¿Qué hizo? Poincaré empieza trabajando como ingeniero de minas en Vesoul en abril de 1939. Pero hubo un accidente en la mina, mueren 16 personas cuando estalla la mina, que pues aquí en un lugar minero como es Guanajuato, estamos encima de una mina, es relevante. Poincaré pide licencia de por vida, inicia su vida académica propiamente en la Facultad de Ciencias, o sea, deja, no completamente, siempre estuvo apasionado por la ingeniería y por los problemas prácticos de mina. Y se va a la Facultad de Ciencias de Caen. En Caen, ciudad cuyo nombre no puedo pronunciar bien, porque Caen es donde hay el festival, y Caen es una vocal que no me sale, pero le voy a llamar Caen. Enseña un curso de análisis a partir de 1939. 2 años después se desplaza a París como profesor de análisis en la Facultad de Ciencias de la Sorbona, y después ya es profesor de física, matemática y probabilidad en 1886. Y vean aquí la universalidad, ¿no? Todo está mezclado, la astronomía, la física, la matemática, etc. Y fue profesor de matemáticas en la École Polytechnique y profesor de electrónica en la École de Correos y Telégrafos, y también fue nombrado miembro del Buró de Longitudes, donde está el metro y todo eso, y donde yo voy a ver si voy a proponer la sardina como unidad de medida. Solo los jóvenes me entienden lo que estoy diciendo. Bueno, ahora, ¿saben lo que es la sardina? Es una unidad del mercado para comprar una sardina de cacahuates, por ejemplo. Es un chiste muy malo, si no lo entendieron no importa. Sigo adelante. Vamos a ver un poquito cómo era Poincaré, un pequeño comentario. Siempre se ve como distraído, perdido en su mente, y cuando uno habla con él tiene un sentimiento que no ha entendido nada de lo que se le dijo, está en lo suyo, ¿no? En otras palabras. Aunque muy cordialmente responde, ¿no? A él le gusta tener una vida calmada, es un carácter, es una persona buena onda, pero no tiene paciencia. Entonces no le gustaba que lo interrumpieran, y cuidado aquel que llegara a su oficina y lo perturbara un poco porque estallaba, ¿no? Hay una foto muy bonita de Poincaré con Madame Curie. No es muy apasionado y por sus ideas, nada, no es muy sociable, que digamos, y en su vida práctica es disciplinado. No es muy ordenado, pero sí aprecia el orden, ¿no? Habla correctamente, pero bueno, etcétera, etcétera, ya no lo voy a leer. Es una descripción, porque Poincaré es una de las primeras personas que es analizado psicológicamente antes del psicoanálisis de Freud por un psicólogo Toulouse. Un poco voy a hablar un poco más adelante. Hace un análisis psicológico de él. Bueno, así como, por ejemplo, se ha analizado el cerebro, desde el punto de vista médico, el cerebro de Einstein, pues es interesante saber la personalidad. O sea, me estoy saliendo de la matemática, pero es interesante conocer la personalidad de un genio como Poincaré, y por eso me permito decirles esto. Bueno, el año maravilloso. Se casa, los 2 años de estadía de Poincaré en Caen son los 2 años más maravillosos de su vida. Entre agosto de 1839 a octubre de 1881,
que 1881 es una fecha clave en la vida de Poincaré, así como en la plática de Alicia, 1915-16, fue publicado, dice, pero 1915 es el año mirabilis de Einstein, el 1881, 1980 y 81 son los 2 años maravillosos de Poincaré. Entonces se casa con Louise Poulain de Annecy, esa es su esposa, con la que tuvo ahí está. Bueno, aquí empezamos, ya después de ver un poquito Poincaré como ser humano, vamos a entrar un poco a Poincaré como matemático. Poincaré envía a publicación más de 20 notas al Compte Rendu de la Academia de Ciencias, tratando 3 temas completamente diferentes. La aritmética de formas ternarias. He aquí como Poincaré, contrario a lo que pensamos, sí entra en teoría de números. La teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales ordinarias, y esta es, bueno, Mémoire sur les courbes définies pour une équation différentielle, es a lo que se refería Javier, que trasciende a Lyapunov, digamos que es una de las obras más monumentales de la historia de la matemática. Y el tercero es más de lo que voy a hablar, porque está relacionado con geometría no euclidiana, son las formas automorfas. Las memorias son teoría de los grupos fucsianos, memorias sobre las funciones fucsianes, bueno, están leyendo funciones fucsianes de 2 variables, memorias sobre los grupos kleinianos, grupos de ecuaciones lineales, estos son y z funciones. Fueron escritas entre el 28 de junio y 20 de diciembre. 6 meses de creatividad extraordinaria que revoluciona la matemática en muchos aspectos. Ecuaciones diferenciales, variable compleja, teoría de números, formas automorfas. Es una aportación matemática realmente extraordinaria. Bueno, aquí simplemente para decirle que esta época fue maravillosa en París. Aquí tienen una pintura de Monet. Estoy poniendo en contexto cómo se encontraba de espíritu Poincaré. No es matemática, pero es interesante. Luego, aquí, Renoir, en la época, exactamente la época, la Belle Époque. Bueno, y este dibujo ya lo vimos en la plática de Alicia. Entonces, las funciones automorfas se extienden a las funciones trigonométricas, que son periódicas, y a las funciones elípticas, que son doblemente periódicas. Entonces, las funciones automorfas son funciones que están ya habló del disco de Poincaré, Alicia. Aquí otra vez pongo un punto, geodésicas. Entonces, el modelo de Poincaré, bueno, es el disco, pero no el disco donde son puntos, rectas son arcos de semicírculo ortogonales a la frontera, en particular diámetros, o sea, segmentos de recta, y ahí estaría muy bien porque satisface todos los axiomas euclidianos, excepto el quinto, pero Poincaré va más adelante. Poincaré, de hecho, define una métrica, entonces es más allá. Y entonces va a resultar que este espacio lo pensamos como el disco unitario en el plano complejo, y entonces ahorita más adelante voy a ver que este disco, por una transformación, de hecho, con proyecciones en conos, si son geómetras, pero por una función explícita llamada la transformación ¿cómo es? A Z, en el disco unitario, lo mandan a Z menos I sobre Z más I, ¿verdad? Esto va a enviar el plano superior sobre el conjunto de números complejos cuya parte imaginaria es estrictamente positiva. Y ese se puede mapear por una aplicación holomorfa, una biyección holomorfa, por lo tanto su inversa es holomorfa, por una transformación que ya les dije cuál es, Z menos I
dividido por z más i, donde i es la unidad imaginaria. Y entonces yo puedo pensar simultáneamente por esta biyección, sea en el disco de Poincaré, sea en el hemiplano superior. Y resulta que en el hemiplano superior existe un grupo maravilloso de transformaciones, que son las transformaciones homográficas o transformaciones de Möbius, que son el cociente de dos lineales, z. Se supone que no debo poner formas matemáticas, pero son tan sencillas que las pongo. Z va a z más b, una transformación lineal, a constante, z más b, dividido por cz más d. Entonces hay 4 constantes complejas, a, b, c, d, que las pienso como matriz, 2 por 2, y pido que esa matriz tenga determinante 1. Y estas son las biyecciones biolomorfas del plano superior. Es decir, preservan ángulos y orientación. Y son extraordinarias porque son simultáneamente transformaciones holomorfas, pero una métrica que introduce Poincaré es de tal suerte que estas transformaciones son también isometrías de esa métrica. Isometrías como lo que vimos, que no explicó Alicia, pero está relacionado. Entonces quiere decir que se juntan las transformaciones que preservan el ámbito complejo, preservan la geometría no euclidiana. Entonces, los matemáticos sabemos cuando se unen dos cosas aparentemente diferentes, esto es inevitablemente tan rico que nos va a llevar a cosas fabulosas. Y eso es lo que hace Poincaré y por eso es fabuloso. Entonces, bueno, aquí tenemos este ejemplo. Esto realmente ya lo habló. Que aquí se viola el concepto de las paralelas. Ven que por este punto externo a la recta roja pasan un número infinito de geodésicas, nada más para ver esto. Aquí, bueno, vemos un triángulo con dos vértices ideales, uno no. Entonces, ya lo explicó muy bien Alicia Dix, se caracteriza por el hecho, esta geometría, de tener triángulos cuya suma de los ángulos internos es estrictamente inferior a pi. Y si los vértices los hacemos tender a infinito, los ángulos tienden a 0. Y si agregamos los puntos ideales, tenemos un triángulo con la suma de los ángulos de 0. Y eso lo va a hacer, eso nos va a permitir, como muy bien explicó Alicia Dickersha, pero voy a ver un poco más adelante, de mosaicar a la Escher el plano, el disco o el plano. Con esta correspondencia podemos pensar en el plano superior y el disco indistintamente. Bueno, aquí ya lo mismo, ya estoy repitiendo mucho. Aquí otra forma de modelarlo es una rama de un hiperboloide, de una hoja. Aquí, por ejemplo, tiene este hiperboloide de arriba, ¿verdad? Ese hiperboloide cuya ecuación es una forma x cuadrada más y cuadrada menos z cuadrada igual a menos 1. Y si proyectan desde el origen, ven un disco, si cortan este hiperboloide, si cortan con altura 1, esto es un disco, ¿lo imaginan? Estamos en 3 dimensiones, y si proyectan desde el origen este disco, toca el hiperboloide en un solo punto, y esto nos puede decir, podemos pensar, todo lo pueden hacer, es increíble, sin una fórmula, todo lo pueden hacer usando proyecciones, como la proyección estereográfica, en cónicas. Entonces aquí puedo poner en correspondencia biunívoca el plano superior con el disco con el hiperboloide, y todos estos, por cierto, todas estas observaciones no son de Poincaré, son de Beltrami, el cual algunas veces es ignorado como uno de los grandes, porque se menciona Bolia, se menciona Gauss, se menciona, pero no se menciona Lobachevsky, pero no se menciona realmente el que hizo los mejores fundamentos fue Beltrami. Bueno, entonces aquí tenemos y aquí tenemos el modelo de Beltrami-Klein. Entonces digo, ¿por qué tomas círculos, arcos de círculo ortogonales
Si puedes tomar segmentos, también es válido. Entonces, esta es otra geometría donde punto es punto y recta son segmentos de recta como en el dibujo. Resulta que esta es una geometría, fue analizada por Hilbert, donde la distancia se mide tomando el logaritmo de una razón cruzada, y es todavía en el momento hay gente trabajando en geometría de Hilbert, porque saliéndome otra vez de la partitura, como suelo hacerlo, a lo que habló Alicia Dinkish y lo que estoy hablando yo ahora, es que se puede, a la Gauss, se puede detectar la geometría de un espacio midiendo ángulos de triángulos, ¿verdad? Y entonces eso os lleva a que a lo mejor espacios métricos pueda hacer eso, y a lo mejor puedo comparar triángulos en los modelos euclidiano, esférico o no euclidiano, y comparar triángulos, ver, y eso nos lleva a una de las cosas más bellas que ha habido, que es la teoría de Gromov, de espacios hiperbólicos, creada por la escuela rusa de Alexandrov, y que nos lleva a cosas tan bellas como Perelman, otro de Poincaré, ligado con Poincaré, y entonces hay toda una industria de geometría basada en la noción de triángulo. Una conferencia, otro pequeño paréntesis para una conferencia que acabo de ver, ya vieja, pero donde están sentados platicando Dennis Sullivan, que acaba de ganar el premio Abel, y es muy amigo de CIMAT y todo eso, está platicando con Gromov y con los alumnos, y dice, bueno, realmente el único teorema en el que se ha basado mucho de su trabajo Gromov es la desigualdad del triángulo. Y yo dije, boom, va a saltar Gromov y le va a dar un coscorrón. Yeah, you're right. Porque la geometría del triángulo es importante. Y entonces, estas ideas de geometría no euclidiana pueden llevarlas a espacios que son ahora famosos, y lo que hay en una escuela mexicana, con Raquel Perales y etcétera, de trabajos de eso. Pero ese es un paréntesis para descansar un poco. Y porque siempre me salgo del huacal, a ver un poco. ¿Aprieto? Ahí está. Bueno, mejor este. Fíjense, esta es una teselación, una de las más famosas en la historia de la matemática. Es un enmosaicado del hemiplano superior. Entonces el hemiplano superior es este, que se hace de la siguiente manera. Se toma un triángulo que tiene como lados esta geodésica, radio 1 centrada en 0, estas dos rectas verticales que son círculos de radio infinito. Entonces, ¿ven este triángulo acá? Es un triángulo de ángulo 60, 60, 0. Y hay un grupo de transformaciones, se llama el grupo modular, que empieza a distribuir, a empapelar y cubre. Una figura vale más que una fórmula. El grupo famoso son transformaciones de la forma AZ más B sobre CZ más D, donde A, B, C y D son enteros, y la matriz entera A, B, C, D tiene determinante 1. Si estas transformaciones las aplican a este triángulo, lo empapelan, y es extraordinario. Y una función que sea invariante bajo este grupo, una función meromorfa, se va a llamar una función automorfa, y es parte de lo que voy a hablar. Este dibujo, por cierto, es de Etienne Gis, que si hay alguien, como dijo a ver, pues si hay alguien que tiene el derecho de hablar de Poincaré, es Etienne. Y les recomiendo Etienne Gis, uno de los mejores expositores de matemáticas en la historia. Les recomiendo que vean sus videos sobre este tema. Entonces, esto es de lo que voy a hablar. Bueno, ahora un poquito más adelante. Creo que no, ahí está. Entonces, las funciones fuchsianas son formas automórficas. Entonces, va a haber grupos discretos que actúan. Pero vamos a empezar más sencillo. Vamos a empezar con la geometría euclidiana. Entonces, por ejemplo, sabemos que las isometrías del plano y que preservan la orientación son composiciones de traslaciones y rotaciones. Entonces, si tomo traslación por dos vectores linealmente independientes, entonces lo que obtengo, por ejemplo, traslado uno a la derecha y uno en la coordenada X y uno en la coordenada Y. Entonces, si tomo el cuadrado unitario, entonces cuadriculo. Siempre a mis alumnos en mis clases los hago mirar el piso porque la probabilidad, bueno, aquí son rectángulos, pero la probabilidad que mirando al suelo vean un teselado
Entonces lo que hacen es, toman el cuadrado fundamental y aplican todas las traslaciones por enteros nm. Y esa es la primera cosa. Entonces, imagínense la misma cosa, pero ahora grupos actuando por isometrías en el disco de Poincaré o en el plano superior y toman un dominio fundamental, un mosaico, una celosía, y usando este grupo empapelan a la Escher, empapelan el plano. Bueno, entonces aquí tienen un octágono. Bueno, este ejemplo ya apareció en lo de Alicia Dickinson, dijo, se puede teselar el plano con octágonos. Pero es interesante ver que si se identifican las caras con este grupo que actúa, lo que van a obtener es una superficie de género 2. Si el octágono es regular, una superficie de género 2, por ejemplo, entonces, si en el cuadrado, en la geometría euclidiana, pegan un lado del cuadrado con el otro, y con este obtienen un toro. Y si hacen lo mismo aquí con este octágono, pegan lados opuestos, lo que obtienen, es fácil ver, una superficie de género 2, es decir, una superficie con dos hoyos. Y resulta que, saliéndome otra vez de la partitura, Poincaré calcula todos los octágonos, de hecho, todos los cuatrogeágonos convexos que satisfacen una condición de los ángulos, y demuestra que el número de esos ángulos, cuando dividimos por la acción de P-2R, tiene dimensión 6G menos 6, donde G es el número, G es el 4G. Entonces, calcula el número de parámetros de eso. Ahora, si se pega con cuidado, estas superficies que obtenemos tienen una geometría no euclidiana. Pueden hablar de geodésicas, etcétera, y al mismo tiempo tienen una estructura compleja. Entonces, del lado izquierdo tenemos la geometría hiperbólica, del lado derecho tenemos la variable compleja. Y estaban un poco en competencia Félix Klein, que también lo mencionó Alicia Dickinson, con Poincaré. Competencia sana, competencia matemática. Pero Poincaré, al tener en su lado la herramienta de la geometría hiperbólica, que lo que quiere decir también visualizar, porque a los jóvenes matemáticos, cuando un analista dice, tomen una función, bla, 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 nosotros los geómetras vemos una gráfica. No, pero es Sobolev, pues la piensan cacariza. Y a veces el hecho de que ustedes la visualizan les ayuda a entender mejor el análisis. Entonces, claro, Poincaré, al tener a su herramienta, al notar que muchas de las cosas que va a hacer son de geometría hiperbólica, pues avanza rapidísimamente. Entonces voy a ir un poco más rápido ahora. Entonces, son las transformaciones aquí así. Son transformaciones de esta forma aquí. Otra teselación es un hexágono. Fíjense que si en este hexágono pegan este lado con este lado, por una isometría, este lado con este lado y este lado con este lado, lo que tienen son unos pantalones. Es fácil ver que lo que tienen, ¿verdad? Los dos lados pegados se vuelven una circunferencia. Entonces, unos pantalones unos pantalones donde hay cintura y valencianas, pero aquí no distinguimos entre cintura. Y si cambian, fíjense qué maravilloso, la geometría no euclidiana les permite tener hexágonos rectangulares. Geometría euclidiana no, dice, a ver, quiero que me pintes un hexágono donde todos los ángulos son rectos, pues te dan una patada porque no se puede, pero geometría euclidiana sí te permite. Y entonces va a haber tantos pantalones como hexágonos hay. Y resulta que un teorema bellísimo, la talla del pantalón, bueno, ahora ya uso más grande, la talla del pantalón determina el pantalón. Si ustedes me dan las longitudes de las valencianas y la cintura, hay un solo pantalón que las satisface. Entonces, decir que los pantalones dependen de 3 parámetros reales, bueno, y después vamos a llegar a mejor ya ni le hablo, pero ya vemos cómo estamos visualizando cosas concretas, ¿no? Somos unos sastres hiperbólicos, ¿verdad? Entonces, en lugar de cortar derecho, cortamos por geodésicas curvilíneas, pero como sastres podemos hacer muchas cosas. Ya me salí de la... Pero es más divertido, porque luego veo y digo, ¿para qué doy eso? Ya hay cosas más bonitas. Bueno, aquí tienen un triángulo. Esto es padre, porque los triángulos teselan. Pero para teselar es muy importante que los ángulos sean pi entre un racional, ¿no? Que sean múltiplos racionales de pi. Porque si no, cuando le dicen al albañil que les tapice su baño, se les va a cuatrapear.
Si es racional, si es pi entre n, digamos, entonces da n vueltas y todo embona bien, les queda perfecto. Entonces quiere decir que si ustedes me dan pi entre P, pi entre Q, pi entre R, donde pi y Q, P, Q y R son enteros, dice, a ver, albañil, empiece usted con un triángulo que tenga ángulos pi entre P, pi entre Q, pi entre R, y por favor lléneme. Entonces empieza con el cemento y queda precioso, ¿no? Y es interesante porque P, Q y R, entonces ya va a entrar aquí cosas de aritmética, pero ya no quiero hablar, mejor me va a salir demasiado de la partitura, entonces mejor sigo adelante. A ver. Perdonen el desorden, pero bueno, aquí esto simplemente es unas galerías de las bellezas que es la geometría no euclidiana, más teselaciones, Creo que ya se atoró, ¿verdad? Bueno, va a pasar más rápido. Acá está. Ya empezamos. La motivación de Poincaré en esta área viene de una pregunta que propuso Hermite para el Gran Premio de Ciencias Matemáticas de la Academia de Ciencias de París en el año milagroso. El año milagroso oscila entre 81 y 80. Así como Einstein oscila entre el 15 y el 16, entonces aquí sí. Y le dice, la pregunta que propone es mejorar algún punto importante de la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Y ahí ellos pensaban en ecuaciones lineales, ¿verdad? La enésima derivada por un coeficiente más la n-1 derivada, etcétera, ¿verdad? De orden n, intervienen n derivadas, pero en esa época, ya después de Riemann y de Gauss, piensa que los coeficientes son funciones holomorfas, de hecho, algebraicas. Y eso es lo que tiene la mente Poincaré. Entonces Poincaré dice, ¿qué hago yo para intentar entender las ecuaciones diferenciales y el dominio complejo? ¿Verdad? Entonces, esa es la pregunta. Y la respuesta de Poincaré a esta pregunta es una serie de artículos. Entonces manda artículos, bombardea el Conrendu con artículos. A veces se autocorrige, a veces de momento no está tan bien, corrige, va adelante, va atrás, regresa y va llenando de tal manera que hay un libro que se llama Ecuaciones funcionales de Stilwell, que lo pueden conseguir, es muy, muy bueno. Y entonces empieza aquí así, pero el premio lo dio. El premio se le dieron a otro gran matemático que no es muy conocido, pero es Halphen. Halphen lo gana, pobre Poincaré no lo gana, pero sabemos que c'est la vie, así pasa. Y, bueno, no, estoy pensando del otro lado. Un momentito, ya vamos avanzando. Aquí está. Entonces lo gana y aquí tiene, entonces las leyes del premio se deben mandar a la academia de forma anónima y se debe mandar con un seudónimo. Nada de Henri Poincaré. Y el seudónimo que utiliza Poincaré es este. Non inultus premur, en latín, que quiere decir que no quede impune. Y entonces manda un artículo, después otro. Cada vez va mejorando su perspectiva de cómo resolver, cómo ver las ecuaciones diferenciales. Entonces, todo eso se puede conseguir del archivo Poincaré. Otra cosa que quiero que observen es la caligrafía, por favor. Porque en mi época hacíamos gatitos, ahora ya no hacen gatitos. Entonces, lo digo sin mala onda, digo, es que ya se perdió el arte de la caligrafía, ¿no? Yo la perdí también, o sea que comparada con la de mi mamá, pero bueno. A ver, ¿ya no avanza? Bueno, el caso es que aquí siguen, aquí ya empiezan a ver como el tipo de ecuaciones que aparecen de segundo grado, con coeficientes, ¿no? Y claro, viene desde el gran Gauss, la ecuación hipergeométrica, y entonces sigue mandando aquí sus cartas, bien fechadas, todo eso. Aquí toma
el cociente de dos soluciones, que va a jugar un papel importante a sus ecuaciones diferenciales. Siguen pensando las ecuaciones diferenciales. Aquí más, etcétera. Todo eso hay que leerlo con cuidado y es muy difícil de entender a veces lo que está haciendo. Continúa. Perdone que pongo fórmulas matemáticas, Alicia no puso ninguno, pero yo tengo que ponerlo porque... Continúa. Y aquí todavía con su... Más. Y no gana el premio. Pero, ¿qué ecuaciones diferenciales hablaba Poincaré? Las ecuaciones diferenciales que Poincaré analizó, en un cierto punto, las resolvió todas. Ahorita vamos adelante, que le manda una carta a un amigo diciendo, creo que ya resolví todas las ecuaciones diferenciales. Claro, se refiere a ecuaciones diferenciales de grado n, con coeficientes racionales, funciones racionales, y con condiciones en los polos. Pero qué fantástico, ¿no? No lo dijo en público, lo mandó en una carta a un amigo, ¿no? Creo que ya resolví todas las ecuaciones. Y vamos a ver qué quiere decir con eso, hay que interpretar lo que dice. Y claro, son las ecuaciones que fueron analizadas por un predecesor de la escuela alemana, que viene de Riemann, y que involucra nombres extraordinarios, ¿no? Dedekind, el mismísimo Riemann. ¿Ya me estoy pasando de tiempo? Voy a adelantarme más rápido. Bueno, aquí vamos a ver nomás la cara de Fuchs. Ahí está Fuchs, Lazarus Fuchs. A ver, voy a ir más rapidito. Bueno, aquí ven, este es el paradigma de su carta. En un cierto momento, ya que perdió el premio, ya puede mandar sus cartas sin el seudónimo, y ahí bombardea, ¿no? De ideas y de miles de cosas. Todo va a ser geometría, análisis, álgebra, todo reunido en un solo concepto. Teselaciones del plano hiperbólico, mosaicados donde varían los lados, grupos fuchsianos, grupos discretos de matrices AZ más B sub Z. Y todo reunido en una misma cosa. Aquí otro. Bueno, aquí ya, donde le dicen que no se lo gana, no importa. Nomás que haces que... ¿Qué estoy haciendo mal? Bueno, ya voy a acabar esta parte rápida, porque creo que ya les di una idea de cómo va. Bueno, aquí entonces está, mejor leo esto. Durante 15 días luché para demostrar que no pueden existir funciones análogas a aquellas que yo llamé desde entonces funciones fuchsianas. Entonces era muy ignorante, porque no conocía la escuela alemana de Riemann. Todos los días me sentaba ante la mesa de trabajo donde permanecía una hora o dos, intentaba gran número de combinaciones. Esa es la manera como hacemos matemáticas, por eso nos sale, no nos sale, demostramos A, vamos a tomar un café y luego queremos demostrar menos A, la negación de A, etcétera. Así es esto. Entonces aquí viene la gran anécdota del subconsciente en la creación matemática. Una noche, contra mi costumbre, tomé café negro. No pude dormir y las ideas invadían mi mente, pareciendo que chocaban, hasta que, por así decir, un par de ellas se reunieron para formar una combinación estable. Por la mañana establecí la existencia de una clase de funciones fuchsianas derivadas de las series hipergeométricas. Tan solo tuve que escribir los resultados, lo que me llevó algunas horas. Luego deseé representar estas funciones por el cociente de dos series, que es una cosa que se hace en funciones elípticas, el cociente de dos funciones teta, ahorita no explico. Y el caso es que le sale, según él, como un trabajo subconsciente. Y esta cita es famosa, la citan los, ¿verdad? Entonces, voy a dar solo un ejemplo que nunca dan para el primer año de facultad. Entonces, el profesor llega y pinta una campana, una función de decrecimiento rápido a infinito, una especie de campana de Gauss. Y le dice el profesor al alumno, quiero que con esta función me construyas de manera natural una función periódica. Y entonces el alumno piensa y lo que hace es la traslada, en lugar de f de x más n,
tiene una función para cada n, van bien trasladada por 1, y luego la suma, entonces le va a quedar la función final, la suma de f de x más n, donde n varía en los naturales. Ese es automáticamente invariante. Nunca nos enseñan eso lo tuve que aprender. Oye, qué fácil está. Y lo que va a hacer Poincaré es tomar una función racional en el plano hiperbólico y promediarla por la acción del grupo para hacerla invariante. Un truco clásico. Cuando quieren que algo sea invariante bajo un grupo, tomen la acción del grupo y promedien. Y con eso, pero tiene que hacer un truco más profundo, que es ponderarlas con las derivadas en fin. Todo esto es esto, pero quiere decirle cómo el subconsciente trabajó para Poincaré. Ya voy a acabar, no se preocupe, ya es la hora de comer. Bueno, aquí ya se da cuenta, esta es la parte importante. Todo lo que hice, me doy cuenta que no era otra cosa más que la geometría no euclidiana. Interesante, ¿no? Llega a esa conclusión. Bueno, voy a ir ya rápido, ya. Acaba. Voy a intentar acabar ya. Bueno, entonces en realidad cuando Poincaré dice resolví todas las ecuaciones diferenciales, lo que quiere decir es así como una cúbica está automáticamente relacionada con una curva elíptica, una ecuación y satisface una ecuación diferencial clásica, la derivada de la función p de Weiss, bueno, no importa. Él hace lo mismo para género arbitrario. Ya no voy a decir más fórmulas. Bueno, el caso es que Poincaré es un héroe de todos nosotros. Bueno, ya voy a... Esto está muy interesante, a él se los voy a dejar. Bueno, aquí me tienen a mí, le recomiendo, es un documental que hicimos con Etienne Gis en Francia, se llama Henri Poincaré, La armonía del caos, y aquí estoy en el pizarrón, y lo que podrán ver es un grupo fuchsiano. Y claro, si digo que Poincaré es mi héroe, entonces, que ya voy a acabar esos dos. Entonces, pues hay que visitar su tumba. Poincaré se encuentra enterrado en el cementerio de Montparnasse, a 5 minutos caminando de la estación de tren de Montparnasse. Esa es su tumba. No está en el panteón, como Painlevé. Está en una tumba. De hecho, si leen, está con la familia de su esposa. Es familia Poincaré y el otro lo pueden leer allí. Y claro, no podía yo decir que amo a Poincaré y no visitar su tumba y limpiar un poco la parte de arriba. Está enterrado ahí también Porfirio Díaz, es un panteón famoso, ¿no? Père Lachaise, y estos son los cementerios más famosos. Entonces, claro, mi esposa, me acuerdo muy bien, es la segunda vez que la visito. La primera visitamos París en 1979 y mi esposa lee la guía Michelin. Poincaré está enterrado aquí. Agarro el coche, doy vuelta en U y me fui al cementerio a visitarlo. No pude resistir. Y pues es rezando a ver si me sale el teorema que estoy tratando de sacar. Entonces, oye, Poincaré, una idea, por favor. Y pues con eso termino. A ver, espérate. Creo que ya es la última. Ya se acabó, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, termino con eso y les doy... Perdone que me haya salido del huacal, del camino, pero creo que lo hace más interesante. Gracias, muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alberto, por esta plática tan interesante. ¿Hay alguna pregunta de parte del público? ¿Qué decía el psiquiatra? ¿Cómo? ¿Qué decía el psiquiatra? El psiquiatra. Me pasé decía que era irascible, era 1,54 m, no le gustaba que lo disturbara, trabajaba nada más, era fíjate qué interesante, llegaba... Micrófono. Trabajaba no es solo en una cosa, ahora voy a demostrar pum, no. Llegaba, se sentaba, trabajaba en una cosa, al ratito trabajaba en otra, pellizcaba aquí, pellizcaba allá, trabajaba y escribía 2 horas en la mañana, el resto para redactar cosas, para sus conferencias, porque también era excelente profesor y escribió textos extraordinarios de mecánica,
Tianjin tiene algunos originales, de hecho. Y entonces es una persona normal, muy irascible, tiene un método de trabajo, pero lo pueden encontrar, se llama Toulouse, como la ciudad. Si ven Toulouse, sobre Poincaré, está en francés, ¿no? Y vale la pena leerlo, es accesible público por Gálica, si quieren, o que de hecho está en línea, así, para todo el mundo. Y es el primer análisis psicológico a un genio que hay así, ¿no? Porque después digo, como decía Einstein, analizan su cerebro, pero esto es un poco diferente, es un poco más a la Freud, ¿no? Entonces, interesante. ¿Algún otro comentario, pregunta? Alberto, yo tengo una pregunta para hacerte salir del guión. Einstein decía que la razón es la sirvienta de la intuición. Y una de las preguntas que a mí me han interesado es esa cuestión de la curvatura en el espacio de Minkowski. O sea, como que curvatura en el espacio euclidiano se entiende, pero en el espacio de Minkowski, que donde hay 3 máses y un menos, el espacio-tiempo, ¿tienes alguna interpretación geométrica de la curvatura en el espacio de Minkowski? Sí, la tiene, claro, sí la tiene. Entonces, el espacio de Minkowski como ya vieron, es un hiperboloide. El eje vertical lo van a pasar como el tiempo y en lugar de, entonces en 4 dimensiones, los componemos como R3, cruz R, la R vertical es tiempo, aquí es X, Y, Z, coordenadas espaciales, y el hiperboloide tiene la ecuación X cuadrada más Y cuadrada menos Z cuadrada, X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada menos T cuadrada, ahí es donde el tiempo se diferencia del otro, igual a 0. Entonces les da un hiperboloide de dimensión 3 en R4. Tiene 2 ramas, pero escogen una, por ejemplo, de arriba. Y allí lo que pasa es que toman la métrica de signatura menos 1, quiere decir que multiplico 2 vectores, X, Y, Z, T, por X1, Y1, Z1, T1, por X2, Y2, Z2, T2, multiplico como sabemos multiplicar el producto escalar, pero le cambio el signo en la última. Es mi producto escalar. Y resulta que este producto escalar restringido a un plano tangente al hiperboloide es definido positivo. Entonces, ahí sí define una métrica. Entonces, ahora, si quieres ver cómo es la curvatura, es exactamente como dijo Alicia Wittgenstein. Es suma de los ángulos, pero lo puedes hacer por fórmulas directamente, ¿verdad? Fórmulas de Christoffel y eso. Pero la mejor manera de verlo es exactamente, es que tú sabes que si cortas con un plano geodésico, y los planos geodésicos tomas desde el origen todos los, por ejemplo, vamos a hacer en dimensión 3, tengo un hiperboloide, un faro de automóvil, ¿no? Y entonces desde el origen tomo todos los planos, pivoteo todos los planos, esas son las geodésicas. Intersectan los planos al hiperboloide en una hipérbole en el plano, y esas son las geodésicas. Entonces, en el caso de dimensión 3, tengo un hiperboloide en R4 de dimensión 3 y corto con cosas de dimensión 3 para que la intersección sea de dimensión 2 y lo que tengo es el plano otra vez y eso es totalmente geodésico y es isométrico al plano de Poincaré. Y en el plano de Poincaré utiliza el hecho que es muy fácil calcularla con la fórmula dD-log. La fórmula, el laplaciano del logaritmo del factor conforme es la curvatura. Entonces, la manera más sencilla. Es que, miren, si tienen ustedes una métrica en el disco unitario, que es la euclidiana multiplicada por un factor, la curvatura es la forma ρ de z por el valor absoluto de z cuadrada. La curvatura es menos el logaritmo, es menos ρ cuadrada por el logaritmo del laplaciano de ρ. Y eso es una fórmula directa para calcular. La más simple que yo conozco. Perfecto, gracias. Bueno, le agradecemos una vez más a Alberto por su maravillosa plática. Gracias, señor.